Hace unos vídeos atrás te enseñaba cómo había cambiado mi estudio. Os gustó un montón, así que me preguntasteis si podía enseñar un poquito más en detalle lo que tenía en el escritorio. Así que hoy te voy a enseñar justamente eso, toda la tecnología que utilizo para ser productiva aquí, en mi estudio. Te presento mi nueva silla ergonómica de la marca Hinomi. Es la H1 Pro V2. Para mí, la silla más versátil que he visto en mi vida. Puedes personalizarla como mejor te vaya a ti. Por una parte tienes el soporte lumbar. También tienes diferentes sistemas de apoyo para el cuello. Los apoyabrazos son adaptables, se pueden ajustar de 5 formas diferentes, ofreciendo gran flexibilidad para adaptarse a diferentes actividades como leer, escribir o lo que tú quieras hacer. Puedes moverlos de derecha a izquierda, hacia adelante o atrás, hacia adentro o afuera, incluso subirlos y ajustar su altura. Y lo que me parece más increíble para, por ejemplo, jugar a la Nintendo Switch o relajarme es que incorpora un reposapiés. Solo tienes que estirar la parte inferior para que aparezca, lo giras y lo adaptas a la posición que más te resulte cómoda. Y atención, si te estás preguntando cómo optimizo el espacio en mi estudio, que además es habitación de invitados, la silla se puede doblar. Así la pongo debajo de la mesa y queda todo más recogidito. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Y hablando de la mesa, otro elemento ergonómico que me parece indispensable ya es una mesa elevable. La mía es la E7 de FlexiSpot. Yo la cogí con la estructura blanca y el tablero de Arce, de 160 cm por 80, y os prometo que es perfecta. Cuenta con una certificación que marca el nivel de superestabilidad, así que es muy estable. Tienes estas opciones para fijar varias posiciones y que te sea mucho más cómodo para trabajar. Por ejemplo, esta es mi altura para trabajar sentada y esta es mi altura para trabajar de pie. El rango de la altura ajustable va desde la mínima, que son 58 centímetros, pensado supongo que para niños o para trabajar de rodillas, y la máxima son 123 centímetros, adaptada a usuarios de 1,95, que no es mi caso. Tanto Albert como yo tenemos un escritorio de FlexiSpot y creo que es la joya de cada estudio, así que súper recomendado. Ahora sí, vamos con lo que hay encima de la mesa. Empezando por lo más obvio y por lo que me vais a preguntar, el teclado. Es de la marca Monsgeek y el modelo es el M1W. Puedes tenerlo de forma inalámbrica, como yo, o también conectado por un cable USB que viene. Además, admite el almacenamiento de hasta 3 dispositivos Bluetooth simultáneamente. Tiene la opción de estar retroiluminado y de hecho tiene más de 20 modos preestablecidos para que elijas el que más te guste. Lo que más me gusta a mí es cómo suena. Escúchalo tú mismo. Me encanta, os juro que me parece súper agradable. Además tiene esta tecla que lo hace un poco distinto al resto, que bueno, es configurable, pero de base viene como controlador del volumen. Si buscabas un teclado mecánico, pero así modernillo, a mí este me encanta. Y si lo combinas ya con un ratón ergonómico de Logitech, pues bueno, ya tienes el combo perfecto. Este es el MX Master 3. Creo que desde que tengo el canal solo te he hablado de este ratón y no me extraña. Para mí es el mejor ratón que puedes tener por su personalización. Porque es que puedes hacer que cada botón que tiene haga lo que necesites en cada momento. Incluso que cambie su función según la aplicación que tengas abierta o estés utilizando. Me parece una opción buenísima para regalar estas navidades o autorregalarte si necesitas un ratón para elevar tu productividad, que sea cómodo, ergonómico y que le vayas a dar muchísimo uso. No es la opción más económica del mercado, pero te prometo que sí que es la más recomendada, al menos bajo mi punto de vista y por las personas que conozco y que lo usan a diario. Algo que parece una tontería, pero os prometo que no lo es tanto, es una Alexa o similar. La destaco por poder programar ciertas acciones dentro de ella. Por ejemplo, si tienes lámparas inteligentes como esta mía de Gobi, es súper fácil pedirle a Alexa que te encienda la luz, que cambie el color o similar. Y créeme que una vez te acostumbras a hacerlo así, ya no vuelves a encenderlo de forma manual. Además, nosotros en casa tenemos 4 Alexas y están distribuidas por todo el piso. Una la tengo yo en mi estudio, otra en el estudio de Albert, otra en la cocina y la última en el salón. Y de esta manera programamos música para que suene por todo el piso. Y así, aunque te vayas moviendo del estudio al salón, por ejemplo, pues sigues escuchando la música con la misma calidad. A mí, no sé, me encanta. Es algo que usamos a diario y de verdad que vale la pena. Además que suele estar por unos 20 euros en Amazon, cuando hay oferta, obviamente. Así que es súper económica por si te lo estabas planteando.
Aquí en el estudio tengo una webcam. La verdad es que me gustaría mejorarla, pero de momento tengo esta Brio 100 de Logitech. Una opción súper sencilla, bastante barata, que te saca de un apuro. Aunque no es la mejor calidad, obviamente. Lo que me gusta es que también la puedes controlar desde la aplicación de Logi Options y de esta manera configurarla según te guste, como pasa prácticamente con todos los periféricos de Logitech, y eso a mí pues me encanta. Yo te recomiendo tener una webcam fija en tu estudio o en el espacio donde tengas para trabajar para siempre tenerla preparada para las reuniones, por ejemplo, que puedas tener. Este modelo tiene una pestañita, que estás viendo ahora mismo, que sirve para tapar la cámara. Así, cuando terminas el día o las reuniones, puedes deslizar la tapita para mayor tranquilidad y seguridad. Yo ya te he avisado que quiero mejorarla, así que si te apetece cuando lo haga, pues te lo haré saber por mi Instagram. Y llegamos a lo que marca la diferencia. Yo tengo un MacBook Air para trabajar y por lo tanto, como sabrás, no tengo muchas entradas tipo C en él, así que necesitaba una base para poder enchufar muchos dispositivos. Por ello he confiado en Ugreen, que ya sabes que es mi marca preferida para el tema de los cargadores y este tipo de periféricos. Para empezar tenemos el Nexo de 300 vatios. Para mí esto es brutal. Es un cargador con 4 entradas tipo C y una tipo A. Todos ellos se pueden cargar de forma simultánea y esto es ideal para o bien llevártelo de viaje o como lo tengo yo puesto, así como más base de carga general para todo. ¿Y para qué lo utilizo? Pues mira, por ejemplo, si yo tengo que cargar la cámara o el iPhone, lo hago desde estas entradas. Así no tengo que estar pendiente de tener un cargador, es decir, como un enchufe a mano. Lo tengo todo más recogidito y la verdad es que me gusta más. En el puerto C de arriba tienes 140 vatios, así que ahí es donde conecto lo siguiente de Ugreen. Una estación 9 en 1. Aquí sí que es donde tengo acceso a poder conectar todos los periféricos que te comentaba antes, el teclado, la webcam o incluso también lo utilizo para conectar el SSD con tipo C cuando tengo que trabajar. En la parte trasera no lo estás viendo, pero tienes las entradas de HDMI y así es como yo conecto el monitor. Esta estación, como te decía, necesita ser cargada, así que utilizo el Nexo de que te contaba antes, por lo que, como bien digo, lo tengo todo, al menos para mi gusto, más recogido. Por último, este cable se conecta al MacBook y así, aparte de acceder a todo lo que te acabo de mencionar, también se carga el MacBook de forma simultánea e incluso se conecta de forma automática gracias al HDMI al monitor, que en mi caso es el MateView de Huawei. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo. He intentado que sea en este formato así un poquito más relax, pero bueno, igualmente espero de verdad que te haya gustado y que hayas descubierto nuevos productos. Recuerda que todo lo que te he enseñado en el vídeo de hoy está en la descripción, cada producto con su link para que lo podáis o bien comprar o bien compartir con vuestros amigos o familiares si crees que a alguien le puede interesar. Y otra cosa que se me ocurre que puedes hacer para ayudarme a mí como creadora de contenido es suscribirte. ¿Por qué? Pues primero porque me queda muy poquito para llegar a los 100.000 y poder poner la plaquita ahí colgada. Y segundo porque así también ayudas a que otras personas como tú me conozcan y descubran mi contenido. Así que si te ha gustado el vídeo, estos dos de aquí yo pienso que también podrían interesarte. Te voy a dar las gracias ya porque sé que te has suscrito y lo has compartido. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte. Chao.